Muchas gracias. Sí. Ya. Bueno, miren, entonces, vamos a volver a enunciar el teorema de Kutuker así rápidamente, ¿no? Miren, el teorema nada más pide que F, G y H todas sean funciones que tengan derivada derivada de segundo orden continua, ¿sí? Y que X asterisco sea un punto regular, ¿sí? Que satisfaga que H de X asterisco sea igual a 0 y que satisfaga que G de X asterisco sea menor o igual a 0, ¿sí? Entonces, las condiciones necesarias y suficientes, de hecho, o sea, para que X asterisco sea un mínimo, o sea, es decir, para que X asterisco sea solución del problema minimizar f de x sujeto a h de x igual a 0 y g de x menor o igual a 0, es que, acuérdense que, bueno, por esta h, pues se entiende una lista de funciones, ¿no? Digamos, h1 de x igual a 0, hasta hm de x igual a 0. Y por esta, pues se entiende una lista de funciones, ¿no? Es decir, g1 de x igual a 0, menor o igual que 0, y así hasta gp de x menor o igual a 0. Entonces, para que ese punto regular sea una solución del problema, pues tienen que cumplirse estas condiciones que son necesarias y suficientes. O sea, que todos los multiplicadores, que mu es que exista lambda, que está en Rm, ¿sí? O sea, tal que el nabla de f de x asterisco más lambda de t de nabla de h de x asterisco. Aquí creo que sí, en Rm aquí. Tal que más mu traspuesta de nabla de g de x asterisco sea igual al vector 0. Esa es la primera condición necesaria y suficiente, la condición de primer orden, ¿sí? Y bueno, se tiene que satisfacer pues que mu, todas las mu sean mayores o iguales que 0, ¿sí? Mu, que el vector 0. Y se tiene que satisfacer que mu traspuesta de t por g de x asterisco sea igual a 0. Y bueno, la otra condición, la última condición necesaria y suficiente es que el hessiano, o sea, que digamos que el hessiano, que lo denota así David Blankenberger, es que este hessiano más lambda de t por lambda cuadrada de h de x más mu de t por lambda cuadrada de g de x asterisco, que sea definido, que esto sea una matriz, induzca una forma cuadrática definida positiva,
en el conjunto M'. O sea, M' pues es el conjunto de todas las, digamos, de las restricciones, tal que habla de H, de X asterisco por Y, digamos aquí HI, así que para ahí desde 1 hasta M, y habla de G, de J, de X asterisco por Y, bueno, aquí igual a 0, y esto igual a 0. O sea que eso, bueno, donde donde J pertenece a J, y J pues son las funciones G, las GJ, tales que GJ en X asterisco es igual a 0. O sea, estas son las restricciones activas, ¿sí? Las restricciones activas, ¿no? Entonces tiene que ser definida positiva en ese subconjunto, ¿no? Ya con los ejemplos que hemos visto ya queda claro, ¿sí? Ya, al principio cuando uno lo ve enunciado parece así, algo así muy aparatoso, ¿no? Muy complicado, pero ya con los ejemplos se ve cuál es hacer, cómo es esto, ¿no? Ahora, miren, vamos a detenernos en este teorema, ¿sí? O sea, aquí vamos a detenernos en este conjunto. O sea, ¿qué es este conjunto M'? ¿Sí? Bueno, entonces ese conjunto va a ser porque ese es el que toma ese es el que toma es un subespacio, ¿sí? Este es un subespacio de Rn. Entonces vamos a ver qué interpretación geométrica tiene ese subespacio en el mismo problema, ¿sí? Miren, entonces la interpretación geométrica es esta. Sí, entonces aquí vamos primero a restringirnos a esto. No, supónganse que nada más tenemos el problema minimizar f de x y sujeta bueno, a h de x igual a 0 y a g de x menor o igual que 0, ¿no? Y entonces, supónganse que x, o sea que x asterisco es un punto regular de las restricciones, ¿sí? O sea es un punto regular de las restricciones, es un punto tal que h de x asterisco es igual a 0 y g de x asterisco es igual a 0, ¿sí? Entonces estas son algunas que quedan activas, ¿no? J, y estas son las restricciones activas. Entonces, es un punto regular, pues si estos vectores, o sea, si nabla de h, de x asterisco y nabla aquí de y nabla de g, de j, de x asterisco, son linealmente independientes. ¿Sí? Linealmente independientes. Sí, o sea, la primera condición que exige el teorema de Kuhn-Tucker es que el punto donde se está encontrando el mínimo sea un punto que sea linealmente,
tal que haga que todos estos vectores sean linealmente independientes, ¿sí? O sea, es decir, aquí, esto es para I, aquí toma todas las H, o sea, digamos, I igual a 1 hasta M, y aquí nada más J en J, o sea, en las restricciones activas, en las J, en las GJ que quedan activas, en esas es donde hay que probar la independencia lineal del punto donde se alcanza el extremo. Si no se alcanza, entonces, si no es regular, entonces no se puede decir nada, ¿no? Bueno, miren, entonces, aquí, supónganse que, igual que X es un punto regular de la restricción, entonces, si aquí el resultado es este, la interpretación geométrica, o sea, interpretación geométrica del conjunto M', o sea, el conjunto, acuérdense que cuando tenemos ya el hessiano calculado, entonces ese hessiano tiene que ser definido positivo si es un mínimo o definido negativo si es un máximo. Pero tiene que estar restringido al conjunto M', o sea, no es nada más el puro hessiano, hay que evaluarlo en el subespacio M'. Este es un subespacio vectorial, ¿sí? Subespacio vectorial de Rn. Y entonces ese hessiano hay que evaluarlo en el subespacio M. Entonces, ¿qué es este M'? Pues mire, ese M' es un espacio tangente, lo que se llama un espacio tangente, ¿sí? O sea, mire, en un punto regular, o sea, si X es un punto regular de las restricciones, entonces M' es M' es el espacio, es un subespacio, es el espacio o subespacio, es el subespacio vectorial tangente a las ecuaciones, a todas las restricciones activas, tangente a H, I de X, Y igual a 0 y G, J de X asterisco igual a 0. O sea, ese coincide con el subespacio tangente a todas las restricciones que quedan activas. Sí, pues es una interpretación bonita, ¿no? Del conjunto M'. O sea, no es cualquier conjunto, sino es el subespacio tangente a la restricción. Entonces, mire, vamos a ver un ejemplo de cómo se ve ese subespacio ya en un ejemplo ya más práctico. Profe, Sí, entonces M sería, bueno, en un ejemplo sería la restricción presupuestaria y las segundas derivadas sería más o menos como comprobar si es un máximo o un mínimo en un punto crítico. Sería evaluar el punto en esta restricción. bueno, hay que ver qué significa ya en el contexto que tú dices, ¿no? De ya en un problema de restricción presupuestaria o algo, pero sí, o sea, se debe de interpretar igual, sí, o sea, es el tangente, o sea, pues generalmente como las restricciones presupuestarias son lineales, entonces casi siempre el tangente va a coincidir con la misma, con la misma recta, ¿no? Entonces ahí lo interesante es cuando las restricciones no son lineales. Entonces el tangente ya se ve claramente cómo va siendo, ¿no? Entonces mira, vamos a ver un ejemplo donde va a quedar muy claro eso, esa interpretación geométrica del conjunto M'. Entonces mira, supónganse que tenemos un problema, nada más con estas dos restricciones. O sea, digamos, minimizar, por ejemplo, algo, minimizar f de x sujeto a h1 de x, aquí sería en tres variables, de x, y, z, y aquí x, y, z igual a x cuadrada más
y cuadrada más z cuadrada menos 2 igual a 0 y sujeto a h2 de x, y, z igual a x cuadrada más y cuadrada menos z. ¿Sí? Y supongamos que este problema tiene un punto, alcanza el mínimo, o sea, se alcanza el mínimo en el punto 1, 0, 1. ¿Sí? Es que sea un punto regular. ¿Sí? Supongamos que es un punto regular. De hecho, vamos a ver que sí es un punto regular. ¿Qué tendríamos que ver para que este punto sea un punto regular? Bueno, primero hay que ver que se satisfacen esas dos condiciones. Y bueno, efectivamente se satisfacen porque, bueno, h de 1, 0, 1, pues es 0, ¿no? H1. H2 de 1, 0, 1 también es 0. Entonces, es un punto que ese punto satisface estas dos restricciones. O sea, al evaluar se hace idénticamente, se hacen 0 las dos restricciones. Ahora, ¿por qué es un punto regular? Bueno, para que sea un punto regular, hay que ver que en aula de H1, evaluado en 1, 0, 1, y en aula de H2, evaluado en 1, 0, 1, que estos dos vectores sean linealmente. Sí. Profe, ¿de dónde sacó el 101? Es supongamos que tienes una función, suponte que ese es el punto que encontramos, ¿sí? O sea, 1, 0, 1, y bueno, sí, para alguna función dada, ¿no? Y bueno, sí tiene sentido porque, fíjate, h de 1, 0, 1, pues anula esta función y h de 1, 0, 1 también anula esta función. Suponte que hay una función que ya al aplicar las condiciones de primer orden de Kuhn-Tucker, obtienes este punto, 1, 0, 1, ¿sí? Aquí lo que me interesa es nada más ejemplificar la regularidad del punto y ver que el conjunto M' es el tangente a esas dos restricciones. ¿Sí? Es el espacio tangente a esas dos restricciones. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, primero vamos a ver qué es un punto regular. ¿Sí? Entonces, mira, que sea un punto regular, o sea, quiere decir que, bueno, que estos dos vectores sean linealmente independientes. Entonces, vamos a calcular cada uno. Sería en aula de H1, en 1, 0, 1 sería la parcial de, o sea, sería lo voy a escribir así en forma, bueno, en forma, así como es, o sea, sería la parcial con respecto a x1, a x es 2x, con respecto a y es 2y, y con respecto a z es 2z. Y esto evaluado en 1, 0, 1, es 2, 0, 2. Ahora, en aula de H2 de 1, 0, 1, esto, la parcial con respecto a x es 2x, con respecto a y es 2y, y con respecto a z es menos 1. Y esto evaluado en 1, 0, 1, es igual a 2, 0 y menos 1. Entonces hay que ver que esos dos vectores sean linealmente independientes. Y efectivamente, o sea, si ustedes hacen ya el cálculo, efectivamente, o sea, estos 2, 0, chequen ustedes, 2, 0, 2, y efectivamente 2, 0, menos 1 son linealmente independientes, ¿no? Entonces se trata de un punto regular, ¿sí? O sea, es un punto regular. Si se encontró este punto, si se encontró ese punto 1, 0, 1 al aplicar las condiciones de primer orden de Kuhn-Tucker, entonces ese punto es regular. O sea, estos dos son linealmente independientes. Ahora vamos a ver cómo se interpreta el conjunto M', que es donde siempre tenemos que evaluar el hessiano. Entonces, este conjunto M' es un subespacio tangente a las restricciones. Y pues vamos a ver qué es lo que pasa en ese caso. Bueno, pues ya que sabemos que es un punto regular, el conjunto M', pues está dado por el conjunto de las Y1, Y2 y Y3.
tales que en habla de H1 es la que sería 2, 0, 2 por Y1, Y2 y Y3 igual a 0. Y aquí en habla de H2 es 2, 0 menos 1, luego Y1, Y2 y Y3 igual a ¿Profe? 0. Sí, dime. ¿Qué pasa si, por ejemplo, cuando queremos corroborar si son linealmente independientes, nos sale que en realidad no son linealmente independientes, sino que dependientes? No, entonces no es un punto regular, o sea, no podemos aplicar el teorema de Kuhn-Tucker en ese punto. Ok, gracias. Bueno, entonces mira, vamos a especificar cómo se ve el M' aquí, para este problema en particular. Entonces el M' pues se ve como, esto sería igual al conjunto de Y1, Y2 y Y3. Y aquí al hacer esta multiplicación quedaría 2Y1 más Y3 más 2Y3 igual a 0. Y al hacer esta multiplicación queda 2Y1 menos Y3 igual a 0. ¿Sí? Y bueno, entonces, para ver qué forma tiene el conjunto, pues resolvemos este sistema de ecuaciones. 2Y1 más 2Y3 igual a 0 y 2Y1. A ver, 0, aquí está más 0 Y3. No, sí, más Y3, o sea, más. Acá más, menos Y3 igual a 0. Entonces ese es el sistema que hay que resolver. Si lo resolvemos por algún método para resolver ecuaciones, nos queda que ese sería el conjunto. Y2 queda libre, es la variable libre al resolver este sistema. Y entonces finalmente M', o sea, este conjunto, pues es el conjunto de las 0, Y2, 0, y tal que Y2 es un número real. ¿Sí? De aquí este sistema obtenemos que Y1 es 0 y Y3 es 0, entonces 0 y 0 y nada más queda variando Y2. Entonces ese es el conjunto M'. Entonces este es el subespacio tangente, este debe de coincidir con el subespacio. Ese es el subespacio tangente a estas dos restricciones, a H1 de X, Y, Z igual a 0, H2 de X, Y, Z igual a 0 en el punto regular 1, 0, 1. O sea, ahí, ese es el espacio tangente a esas dos restricciones. Vamos a verlo haciendo las Profe, sí. profe, a un compañero lo sacó su internet. Dice que si le puede dar acceso nuevo, por favor. Sí, ya. Ajá. Bueno, entonces miren, aquí. ¿Podría repetir justo eso que está señalando? Lo que está después del conjunto. Esto, Sí, por favor. mira, ya que calculas el conjunto M', digo, para calcular el conjunto M' tiene que ver mucho con la regularidad, ¿no? O sea, porque, o sea, aquí ya cuando sabemos que es regular, se calcula este gradiente, se hace estas multiplicaciones, se llega a esto. Entonces, estas dos ecuaciones son un sistema de ecuaciones. Vamos a poner de forma más explícita para ver cuál es el conjunto, ¿no? Cómo se ve este conjunto. Entonces, para ello, pues resolvemos estas dos ecuaciones lineales y al resolverlas nos queda Y1 igual a 0, Y3 igual a 0 y Y2 queda variando. Bueno, el conjunto ya M' pues sería 0, Y2 0, Y2 estando reales. Y este va a ser, según la interpretación, bueno, la interpretación geométrica es un teorema, ¿no? Pero nosotros nada más vamos a verlo así, nada más vamos a interpretarlo, ¿no? Vamos a entenderlo, ¿no? Entonces, miren, aquí este es el subespacio tangente a las dos restricciones, a H1, H2, en el punto 1, 0, 1, o sea, del punto del que estamos hablando. ¿Sí?
Bueno, mire, vamos a dibujar para ver qué está pasando, ¿sí? Entonces, miren, primero les voy a explicar aquí cuál es la diferencia entre subespacio tangente y recta tangente. Entonces, miren, cuando tienen, por ejemplo, una curva así, y nos hagan de cuenta que tienen esa curva, ¿no? Entonces, esta tiene una recta tangente, ¿sí? Digamos, en este punto. ¿Sí? O sea, digamos, esta es la tangente. En el punto vamos a llamarle X asterisco, ¿no? En X asterisco. Y entonces, asociado a esta recta tangente, hay un espacio tangente, un subespacio tangente. O sea, es decir, esta sería la correspondencia. O sea, si yo paso paralelamente esto aquí, se puede ver esto, ¿no? Si me paso paralelamente esto, entonces este es el subespacio tangente a la curva, digamos, a esta curva le llamo f de x, entonces ese es el subespacio tangente a f de x en x asterisco, o sea, a cada recta tangente la puedo pasar a que la desplazo paralelamente a que pase por el 0, 0, y entonces ese es el subespacio tangente asociado, o sea, un subespacio vectorial. Este ya es un subespacio vectorial porque, bueno, contiene al 0 y se cumplen todas las condiciones de que sea un subespacio vectorial. ¿Sí? Está claro. Entonces, toda recta tangente tiene una contraparte que es un subespacio. Igual, o sea, si estamos por ejemplo, en funciones en dos variables, y digamos, por aquí tengo la función, o sea, en dos variables, entonces, digo, por aquí en este punto tiene un plano tangente, ¿sí? Y entonces, en el punto, en algún punto, entonces todo esto tiene una contraparte aquí. Este plano tangente tiene una contraparte, entonces este sería el plano tangente y este sería el subespacio vectorial tangente. ¿Sí? Entonces siempre, y en muchas variables también, o sea, los hiperplanos tangentes van a corresponder también con subespacios tangentes. ¿Sí? Entonces siempre se usa correspondencia. Y entonces a eso se refiere el teorema de las restricciones activas, que este es un subespacio tangente, o sea, no es propiamente el plano tangente o el hiperplano tangente, sino es un subespacio tangente. Pues uno que pasa, que al desplazarlo paralelamente pasa por el origen. ¿Sí? Entonces, vamos a dibujar en el caso que tenemos, vamos a dibujar a ver qué está pasando, ¿no? Entonces, miren, las funciones son pues hay que guardar esto en la memoria, ¿no? O sea, M', ya lo calculamos, M' pues es el conjunto de la 0, T, 0, y tal que T es un número real. Entonces, y bueno, H, al graficar las funciones, o sea, si tengo pues mi primera función es la siguiente. O sea, es una esfera, ¿sí? O sea, digamos, esta es una
Digamos, esta es la esfera H1 de X, Y, Z igual a X cuadrada más Y cuadrada más Z cuadrada menos, me parece que era menos 2. Ajá. Igual a 0, es la superficie de una esfera, ¿no? De centro en 0, 0, 0 y radio raíz de 2. ¿Sí? Ahora, la otra superficie H2 es un paraboloide. Sí, o sea, este es un paraboloide que viene así. Digamos, este es el paraboloide H2 de X, Y y Z. La X cuadrada más Y cuadrada menos Z igual a 0. Entonces, miren, si ustedes se fijan, ahí están las dos restricciones. Entonces, las dos restricciones hay que ver, hay que intersectarlas y ver qué da. Entonces, mire, si uno las intersecta, da justamente estas, se cortan aquí. Se cortan en una circunferencia. ¿Sí? Entonces, esta es la intersección. ¿Sí? Entonces, esto digamos como H1 intersección H2. ¿Sí? O sea, donde se están cortando las dos restricciones. Ahora, por aquí está el punto 1, 0, 1, justamente aquí. O sea, si ustedes proyectan esta circunferencia hacia acá, digamos, si dibujan otra vez el plano, dibujan otra vez este plano así, digamos, este es el plano XY, entonces la circunferencia pues se ve así, o sea, se ve de esta forma. Y entonces este punto se está proyectando así, o sea, el punto 1, 0, 1 se proyecta en el punto 1, 0, 1, sí, 1, 0. Entonces, fíjense, o sea, M' a su vez es esto. O sea, si ustedes lo dibujan, coincide con esto. O sea, esto es M'. O sea, M', ¿no? O sea, es el eje es 0, T y 0. O sea, sería que coincide en 3 dimensiones con esta, ¿no? Con esta recta. O sea, esto es M'. Y observen que la recta tangente, o sea, esta recta, esta es la tangente, la tangente de las dos restricciones en el punto 1, 0, 1, o sea, que esta proyectada viene de acá. O sea, esta es la tangente, ¿no? Entonces, efectivamente, o sea, este ejemplo nos muestra que M' es un tangente, es un subespacio tangente, ¿sí? O sea, hagan de cuenta que ya cuando tiene un subespacio tangente es fácil trasladarlo al punto en cuestión, nada más hacemos un desplazamiento paralelo al punto y ya se tiene el espacio tangente. Se tiene la recta tangente en este caso, pero ya tenemos que... Profe, Sí. entonces M nos serviría para delimitar el espacio positivo entre la restricción y M1. ¿O qué otro uso tendría? No, es que mira, casi siempre el tangente nos dice o sea, siempre tangente de algo, porque el tangente nos dice así sobre para dónde, si la curva es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo, entonces todo eso es en relación a una tangente, ¿no? Entonces por eso está saliendo aquí el subespacio tangente, ¿no?
Pero en este caso nos sirve para cortar la esfera y saber en qué tramo lo vamos a utilizar, si va hacia arriba o hacia abajo ese tramo, ¿no? No, o sea, mira, es más simple que eso, porque tienes esta restricción es la esfera, ¿no? Y la otra restricción es este paraboloide. Pues al tomar en cuenta las veces hay que tomar en cuenta las dos restricciones juntas. Y cuando las tomas juntas es tomar la intersección de las dos. O sea, lo que tienen en común las dos, no todo, sino nada más lo que tienen en común las dos. Entonces, lo que tienen en común, pues es nada más esta circunferencia. Ahí se está cortando el paraboloide con la esfera. ¿Sí? Y entonces, si tú le calculas la tangente aquí, este es el punto 1,01, que es el que estábamos viendo, ¿no? Y entonces, esta es la tangente. Si la proyectas al plano, la tangente se ve así, de la circunferencia. La tangente proyectada se ve así. Y el espacio vectorial proyectado se ve así. Entonces, son paralelos. O sea, es lo mismo. Digo, algebraicamente es lo mismo. ¿Sí? O sea, un subespacio este subespacio que esta recta tangente. Y bueno, ahí lo importante de esto es que siempre el hessiano, para ver ya la naturaleza del punto crítico, que sea máximo, que sea mínimo, siempre tienes que estarlo evaluando en el conjunto M', o sea, en un tangente. ¿Sí? Entonces, padre, ¿no? ¿Sí? Bueno, miren, entonces hay otra condición importante, que es cuando vamos a seguir profundizando un poco más en estas cosas, ¿no? Entonces hay otra condición que es importante, ¿sí? Cuando estamos con problemas de minimización o de maximización. Y entonces esa condición es cuando el conjunto es desconexo. O sea, hagan de cuenta que tengo mis restricciones así, y al dibujarlas me sale algo así, ¿no? O sea, nos vas a minimizar una función, pero sujeta a un conjunto desconexo. Entonces igual tiene sentido, o sea, no es, aunque sea más feo encontrar los puntos regulares que resuelven el problema, igual también se puede resolver. Entonces, miren, para ese caso, tengo este problema que es supónganse que quiero maximizar la función, o sea, digamos, quiero maximizar 2x1 más x2 sujeto a menos x1 al cuadrado más 4x1 menos x2 menor o igual que 0 y 2x1 más 3x2 menos 12 menor o igual que 0 y menos x1 menor o igual que 0 y menos x2 menor o igual que 0. Entonces, ahí está un problema, ¿sí? con condiciones no lineales que son más problemáticas, ¿no? de manejar. Entonces, mire, vamos a dibujarla, a graficar las restricciones. Bueno, las restricciones, si se grafican, se ven así. Ahí está el eje, digamos, x1 y x2. Y bueno, ya al graficar todo esto, ya la región factible, o sea, esta es la recta 1, 2, 3,
4. Y acá serán 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pues queda así. Entonces, esta es la restricción 2x1 más 3x2 igual a 12, ¿no? Menor o igual que 12, entonces todo queda hacia abajo, ¿no? Entonces, si dibujan también la parábola, pues la parábola queda aquí. Esta pasa por este punto. Y entonces ya al intersectar todas las regiones, queda nada más que las regiones son estas. Entonces aquí queda esta región. Son dos, o sea, hay que minimizar esta función, maximizar esta función sujeta a estas dos regiones, que son las que quedan. Entonces, miren, ya para que lo chequen, vamos a repetirlo otra vez. O sea, mira, aquí toda la primera región, digamos, sería esta, ¿no? Sería Una pregunta. Sí. ¿La recta representa la segunda restricción? Ajá, exacto. ¿Y la parábola qué sería? La primera restricción. Ah, vale, va. Muchas Sí, gracias. vamos a hacerlo con más calma para que se vea claro cómo salen estas dos partes, ¿no? Vale. Pues mira, a ver, sería, o sea, la primera restricción es esta. Es una parábola. ¿Sí? Y entonces todo, como es menor o igual que 0, entonces todo lo que queda fuera de la parábola, o sea, todo esto, o sea, todo lo que está afuera, todo eso es la parábola, todo eso es la región x menos x1 al cuadrado más 4x1 menos x2 menor o igual que 0. O sea, todo lo que está así como hacia afuera, ¿no? De la parábola, esa es la primera restricción. La otra, la restricción lineal, esto es más fácil de graficar. O sea, esa sería la recta, esta recta, ¿no? Y todo lo que queda por acá, o sea, todo eso es la región 2x1 más 3x2 menor o igual que 12. ¿Sí? Y bueno, por supuesto, pues las otras dos restricciones son las condiciones de positividad, ¿no? Alejandro, o sea, todas las que quedan en el cuadrante, las que son positivas, ¿no? Digamos, esta es x1 mayor o igual que 0, pues es todo esto. Digamos, esto sería x1 mayor o igual que 0. Y la otra restricción, pues es la otra, o sea, la de x2 mayor o igual que 0. O sea, sería todo lo que queda por arriba de este semiplano, ¿no? O sea, quedaría todo esto, ¿no? Entonces, esto sería x2 mayor o igual que 0.
Bueno, entonces, Alejandro, o sea, si tú traslapas estas regiones todas, si todas las intersectas, lo único que coincide de todo esto, pues es esto nada más, estas dos como cuñas, ¿no? Como triángulos, ¿sí? Entonces, esos son esto es la región sobre la que hay que maximizar esta función. Ahora, estas funciones son también lineales. Entonces, esas son de la forma, esas van apareciendo así. ¿Sí? O sea, vienen así, así. Así, y entonces aquí, esta es la buena, ¿no? Este es el punto bueno, el que choca aquí. Y también está este, ¿sí? O sea, este también es un punto donde la función objetivo hace contacto, ¿sí? Entonces la función objetivo hace contacto en este punto y en este punto, ¿sí? Entonces estos son los puntos que hay que analizar. Digo, no importa que esté desconexo, o sea, no importa que las restricciones estén desconexas, o sea, porque digo, estos son dos conjuntos que no están conexos, o sea, no importa, lo que importa es dónde hacen contacto las curvas, los niveles de la función objetivo, ¿sí? Bueno, entonces, mire, les voy a explicar cómo, sí es mucho cálculo, y nada más les voy a dejar indicado cómo se calculó para que ustedes lo reproduzcan el cálculo, ¿no? Y vean a ver si no estoy, si no tengo algún error por ahí. Entonces, aquí, vamos a escribir el programa de Kuntucker para esto. Entonces, miren, el programa, pues sería, a ver, voy a borrar. A ver, el programa que hay que resolver es este. O sea, es Nabla de... ahí voy a tener que borrar esto. Bueno, el programa sería Nabla de 2x1 más x2 lo más 1 por Nabla de menos x1 al cuadrado más 4x1 menos x2 más mu, o sea, más mu2 por Nabla de 2x1 más 3x2 menos 12 más mu3 por Nabla de menos x1 más mu4 por Nabla de menos x2, y esto igual al vector 0. Y las otras condiciones es que para que sea un máximo, los multiplicadores tienen que ser negativos o 0. Eso sería la otra condición de punto, que es que mu1 mayor o igual que 0, mu2 mayor o igual que 0, mu3 mayor o igual que 0 y mu4 mayor o igual que 0. Y la otra condición, pues, es que mu1 por la primera restricción, o sea, mu1 por menos x1 al cuadrado más 4x1 menos x2 es igual a 0, que mu2 por 2x1, o sea, más 3x2 menos 12 sea 0, y que mu3 por menos x1 sea 0, mu4 por menos x2 sea igual a 0. Y bueno, por supuesto, pues hay que agregar estas condiciones. Entonces, a este programa, entonces, hay que agregar las propias restricciones del problema. Entonces, el programa que hay que resolver. Sí. Es que como estamos buscando un máximo, ¿las mu no deberían ser menores que 0?
Ah, sí, perdón. Sí. O sea, aquí menor o igual que 0. Aquí sería menor o igual que 0, menor igual que 0, menor igual que 0 y menor igual que 0. Y bueno, a esto hay que agregarle también que el hessiano, que el hessiano generalizado sea definido negativo en el espacio tangente a las restricciones en el punto mínimo regular, ¿sí? Entonces aquí hay que agregar que el hessiano a este programa, que el hessiano generalizado sea definido negativo en M', ¿no? Bueno, miren, entonces vamos a resolver ese programa. Entonces, miren, aquí se puede resolver desactivando mu3 y mu4. O sea, hacemos mu3 igual a 0, mu4 igual a 0. Y nada más vamos a determinar mu1 y mu2, ¿sí? Entonces, miren, este gradiente, pues esta condición de Kuhn-Tucker es, la primera es 2, 1, o sea, la derivada con respecto a x1 es 2, la con respecto a x2 es 1, y luego más 1, y luego por la derivada de con respecto a x1 es menos 2x1 más 4, y aquí la derivada con respecto a x2 es menos 1, y luego más mu2 por la derivada de con respecto a x1 es 2 y con respecto a x2 es 3, y esto debe ser igual a 0, 0. Porque bueno, ya hicimos mu3 y mu4 igual a 0, entonces ya no escribo todo completo porque estos dos términos se cancelan, se anulan, ¿no? Entonces, si esto lo escribimos como un sistema de ecuaciones, nos quedaría 2 más mu1 por menos 2x1 más 4 más 2 mu2 igual a 0. Y eso sería 1 menos mu1 más 3 mu2 igual a 0. Entonces, miren, lo que se me ocurrió a mí es, como dejé activas estas dos, o sea, estas dos son las restricciones activas y estas son las inactivas. Inactivas. Entonces resolví este sistema de ecuaciones, ¿sí? Entonces, al resolver ese sistema de ecuaciones, o sea, resuelvo, pues como estas quedan activas, entonces esto es lo que tiene que ser 0, ¿no? O sea, esto tiene que ser 0 y esto tiene que ser 0, entonces quedaría menos x1 al cuadrado más 4x1 menos x2 igual a 0 y lo resuelvo junto con 2x1 más 3x2 menos 12 igual a 0. Y bueno, si aquí despejan x2 y les quedaría menos 2x1 más 12 entre 3. Entonces, si esto lo sustituyen aquí, o sea, si sustituyen esto aquí, entonces esto les queda una ecuación cuadrática en términos de x1. Y entonces les quedaría que las soluciones son x1. La primera solución es 7 tercios más 1 sobre 3 por raíz de 13. Y la otra solución es 7 tercios menos 1 tercio de raíz de 13. Y con x, con esta x1 sale esta x2. ¿Sí? O sea, hacerle la x2 igual a 22 novenos menos 2 novenos de raíz de 13.
Y luego esta sale 22 novenos más 2 novenos de raíz de 13. ¿Sí? Entonces miren, estas van pareadas así. O sea, esta va pareada con esta y esta va pareada con esta. Entonces miren, en decimales les sale más o menos 3.5351, ¿no? Y esta le sale en decimales 1.64, 32, y esta sale 3.24, 56, y esta sale 1.13, 14, y fracción, ¿no? Y bueno, entonces si sustituyen aquí x1, les da los valores de mu. O sea, si sustituyen esta x1, primero en esta ecuación, les da los valores de mu. O sea, sería mu igual a menos 2 sobre 14 menos raíz de 13. Y mu 2, esto tiene a mu 2 como menos 1/3 de menos 16 más raíz de 13 y luego menos 14 y luego más raíz de 13. Y con esta otra, y sustituyendo esta otra solución, o sea, bueno, aquí sí, si sustituimos esta solución da esta, y si sustituimos, perdón, se sustituye esta y luego se sustituye este otro valor, que fue el valor de x1, porque nada más voy a necesitar x1. Entonces, si sustituimos este otro valor, entonces les quedaría 1 igual a menos 2 sobre 14 más raíz de 13. Y luego 2 igual a menos 1/3 de 16 más raíz de 13. Y esto sería 14 más raíz de 13. Miren, esto en decimales es menos 0.1924, etc. Y esto es menos 0.3974. Y acá esto es menos 0.1136. Y esto es menos 0.3712, ¿no? Entonces, miren, este par de esta mu y 2 van a sustituir la primera solución, o sea, 7 sobre 3 menos 1/3 de raíz de 13. Y esta mu y 2 sale de sustituir la otra solución en x1, o sea, 7/3 más 1/3 de raíz de 13. ¿Sí? Entonces, miren, me está saliendo, para este valor de x1, me está saliendo su mu 1 negativa y mu 2 negativa. Para este otro valor de x1, también me están saliendo las dos negativas, entonces probablemente los dos sean máximos. ¿Sí? Entonces eso lo tenemos ya ver con más cuidado al ver el signo del Hessiano generalizado evaluado en el conjunto M'. Entonces, miren, aquí si dibujamos esto, o sea, las restricciones quedaban, así. Entonces esto quedaba así como un gancho así, y esto aquí venía así. Entonces esta era este gancho, entonces queda este otro gancho así, ¿no? Y luego esto queda, la parábola viene así,
Entonces esta es la otra. Esta es la otra restricción. Entonces, miren, estos son los puntos que se están encontrando. O sea, este es el punto 7 tercios, menos un tercio, o sea, sería 7 tercios menos un tercio de raíz de 13 y con su x2 correspondiente, o sea, 22 novenos más 2 novenos de raíz de 13. Y este otro punto es el punto 7 tercios más un tercio de raíz de 13 y 22 novenos menos 2 novenos de raíz de 13. Entonces, estos son los que son candidatos a extremos, porque satisfacen todas las condiciones de Kuntugis. Y además, esta tiene asociado, pues, esta tiene, este punto tiene asociado su mu1, lo voy a escribir en decimales nada más, o sea, quedaría su mu1 igual a menos 0.1924 y su mu2 igual a menos 0.3974. Y esta tiene su mu1 asociado es menos 0.1136 y menos 0.3712. ¿Sí? Entonces, ahí están, ¿no? O sea, son los dos puntos, los dos puntos que estamos proponiendo que probablemente resuelvan el problema. ¿Sí? O sea, aquí está este punto con su mu1 y mu2 negativas. Este otro punto con su mu1 y mu2 negativas. Entonces, bien pueden ser los dos un máximo. ¿Sí? Vamos a verlo, vamos a ver con más detalle a ver si sí. Bueno, miren, entonces vamos aquí, y bueno, aquí en esto, y acuérdense que aquí como inactivamos mu3 y mu4, entonces aquí está, faltaría agregarle mu3 es 0, mu4 es 0, y aquí su mu3 también es 0 y su mu3 es 0, ¿no? Entonces vamos a ver cómo se comporta el hessiano generalizado evaluado en M'. Bueno, entonces miren, el hessiano generalizado, pues nada más tiene sentido para mu1 y mu2, o sea, hay que evaluar f en el punto que encontramos, en cada punto de estos que encontramos, más mu1 de la primera restricción, ¿no? G1 en el punto que encontramos, y luego más mu2 y luego G2 en el punto que encontramos. Y bueno, como la función es lineal, pues el hessiano de la función objetivo pues es la matriz de ceros. Y luego más, lo sería mu1. Estoy empezando con este punto de aquí. ¿Sí? Entonces sería mu1, aquí la mu1 es menos 2 sobre 14 menos raíz de 13. Y el hessiano de G1, o sea, de la parábola, el hessiano de la parábola es menos 2, 0, 0, 0. Y el hessiano de la otra restricción, que es lineal, pues es mu2, que sería menos un tercio de menos 16 más raíz de 13. Y luego
menos 14 más raíz de 13 por el hessiano de la recta, que es la matriz de 0, ¿no? Entonces esto es igual a nada más esta función. Esto es nada más la matriz 4, 0, y luego, bueno, 4 sería 4, y luego 14 menos raíz de 13, 0, 0, 0. Pues esta es al sumar estas tres matrices, nos queda nada más esta matriz. Y entonces ahora vamos a calcularle el espacio tangente, ¿sí? Entonces el espacio tangente a la primera, en el primer punto que encontramos, o sea, M' es el conjunto de las U y B, tales que nada más dejé activas las dos primeras, entonces nada más tengo que calcular dos gradientes, ¿no? O sea, serían nabla de menos x1 al cuadrado más 4x1 y luego menos x2, y esto evaluado en el punto 7 tercios, y luego menos un tercio de raíz de 13, y esto multiplicado por U y B, y esto igual a 0. Y ahora esto es nabla de la otra restricción, 2x1, y luego más 3x2, menos 12, y luego esto evaluado, bueno, me falta el otro, el x2 que sería 22 novenos, más 2 novenos de raíz de 3. Igual aquí en el mismo punto y aquí por U y B. Y esto tiene que ser 0. Entonces miren, estos dos gradientes son, o sea, aquí esto sería igual al conjunto pues eso sería igual al conjunto, digamos, M' sería el conjunto de las U y B. Y al evaluar en este punto les tiene que salir el gradiente menos 2, pues esto sería menos 2 tercios más 2 tercios de raíz de 13 y menos 1, y, bueno, y esto por U y B igual a 0. Y el otro gradiente pues es muy fácil, pues es nada más de la condición lineal de 2, 3, y luego esto por U y B igual a 0, ¿no? Y bueno, miren, entonces lo que hay que hacer en paralelo con esto es ver que estos dos gradientes sean linealmente independientes. Si no lo son, ya no podemos ya seguir. Pues miren, aquí sería ver que estos dos, o sea, digamos, hay que ver que el vector, ahora lo voy a escribir al revés, o sea, que el vector menos 2 tercios más 2 tercios de raíz de 13, y esto es menos 1, y este vector 2 y 3 son linealmente independientes. Bueno, lo cual es cierto, ¿no? Porque si le calculan el determinante a esta matriz, o sea, menos 2 tercios, y luego más 2 tercios de raíz de 13, menos 1, y luego 2 y 3, es una forma rápida de ver la independencia lineal, ¿no? O sea, sin resolver ningún sistema de ecuaciones. O sea, nada más le calculo el determinante a esto, y ese determinante me da que es 2 raíz de 13 es distinto de 0, y entonces eso de ahí concluimos que efectivamente son linealmente independientes, esos dos vectores.
Bueno, entonces estamos viendo todas las condiciones que se van cumpliendo todas las condiciones de Kuhn-Tucker, ¿no? O sea, las anteriores, y aparte vimos que los puntos que estamos encontrando como candidatos a soluciones, el primer punto pues es un punto regular, entonces se va aplicando muy bien el teorema. Ahora, ya al escribir este subespacio, finalmente nos queda que M' es el conjunto de M', o sea, sería es un punto regular. Y bueno, M' aquí es esto, ¿no? O sea, serían estas dos ecuaciones. O sea, M' sería el conjunto de las V's, tales que, o sea, este vector, o sea, tales que menos 2 tercios más 2 tercios de raíz de 13, esto por U, y luego menos B es igual a 0, y que 2U más 3B, esto es igual a 0. Entonces, como fíjense, aquí como son dos vectores y son linealmente independientes, entonces el conjunto M' se hace nada más el conjunto 0, 0. Pues la única solución a este sistema de ecuaciones, digamos, la única solución a este sistema de ecuaciones es el 0, 0. Entonces el conjunto M' se reduce nada más al 0, 0. Es muy simple. O sea, salió muy simple el conjunto M'. ¿Podría explicar esa última parte? ¿Por qué se vuelve 0, 0? ¿Cómo? Sí, podría explicar esa última parte. Bueno, ya cuando definir los dos puntos, ¿por qué? Ya tienes este gradiente y esto por eso. Entonces, esto pues es esta ecuación. Ya vimos que estos dos vectores que salen aquí, estos dos gradientes, en el punto en cuestión, son linealmente independientes. Entonces, es un punto bueno, ¿no? Pues es un punto regular. Ahora vamos a seguir más. Vamos a ver cómo se ve el conjunto M'. Entonces, el conjunto M', o sea, es esto. Si tú multiplicas este vector por pues te da esta ecuación. Y si multiplicas este vector por te da esta ecuación. O sea, si tú resuelves estas dos son dos ecuaciones lineales. Entonces es fácil darse cuenta que la única solución es 0, 0, porque como el determinante fue distinto de 0, entonces la única solución es el 0, 0. Entonces aquí está, mira, resuelve este sistema de ecuaciones lineales y te va a dar que nada más la única solución es 0, 0. Si el determinante de estos dos vectores hubiera sido igual a 0, bueno, ahí ya no sería un punto regular. Aquí se reduce a 0, 0 porque son dos. O sea, cuando es uno nada más, es una condición. Pues, o sea, el conjunto M' no tan fácil se hace eso, 0, 0. Pero aquí sí, porque son dos ecuaciones lineales cuyo determinante asociado es distinto de 0 y entonces la única solución es 0. Es 0, 0. ¿Sí? Bueno, entonces mira, vamos ya nada más nos falta ver cuál es el signo del GCA.